Amén. Bueno, hoy le traigo una palabra continuando nuestra serie Creciendo. Y continuamos con la segunda parte de Creciendo en Generosidad. Y el domingo pasado hablamos acerca de este Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Nos detuvimos y analizamos que la generosidad es un principio que provoca abundancia. Que la generosidad es una posición del corazón, del alma. Dice el alma generosa. No dice la mente generosa. Dice el alma que es generosa. La promesa a esa alma generosa es que será prosperada. ¿Cuántos quieren tener un alma generosa? ¿Cuántos están en camino de tener un alma generosa? Amén. Uno de los indicadores de la influencia de Dios en la vida de un ser humano es la manifestación de generosidad. Y la generosidad simplemente es la disposición, la decisión de compartir voluntariamente lo que tenemos sin temor. Vimos que nuestro enfoque al ser generoso no tiene nada que ver con las personas, no tiene nada que ver con lo que sucede acá. El enfoque de la generosidad está en lo que dice la Escritura: hagan tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y los ladrones no hurtan. Porque cuando nuestra generosidad está en la tierra, pues los ladrones hurtan, porque la ingratitud es un ladrón que te hurta la generosidad. El orgullo es un ladrón que te hurta la generosidad. Pero nosotros, los que somos ciudadanos de Dios, los que estamos llamados a ser una nueva nación que responde a leyes que no son las de acá, sino las de un reino, pues nosotros estamos llamados a que nuestra generosidad esté enfocada en el cielo. Y entonces cuando tu generosidad está enfocada en el cielo, entonces tu alma prospera. Hablamos también de lo contrario a la generosidad. En Deuteronomio 15:10 dice: sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando dé, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios. Entonces, la mezquindad, así como la generosidad, es una posición en el corazón del hombre, en el alma del hombre. Dice: no seas de corazón mezquino. La mezquindad es un problema para el pueblo de Dios, es un problema, porque eso corta definitivamente el fluir de Dios, corta definitivamente el exponer la naturaleza de Dios, que es un Dios que da constantemente, generosamente. Y la mezquindad es mala. ¿Por qué? Viene del enemigo, porque su raíz es el temor. El temor a perder lo que tengo. Si lo doy, tengo miedo a perder lo que tengo. Y mientras más temor, es peor. Y es todo lo contrario a lo que Dios quiere. Y nosotros tenemos que aprender a ser libres, porque dice la Escritura que el amor echa fuera el temor. Cuando amamos, el temor pierde poder. Cuando amamos, el temor pierde la legalidad en nosotros. Vimos la historia de Zaqueo, que su encuentro genuino con Jesús, lo primero que provocó en el alma de Zaqueo fue generosidad, devolviendo cuatruplicado por 2 aquellos que él había extorsionado o que había tomado ventaja sobre ellos. Zaqueo lo devuelve 4 veces, multiplicado, dice. Y hoy quiero hablarte acerca de nuestra generosidad hacia Dios.
Dios espera que nosotros seamos generosos con Él. Desde el principio, Dios está esperando generosidad en el ser humano. En Génesis 4:4 hay una historia que todo el mundo la ha escuchado. Es la historia de Abel y Caín. Dice el versículo 4: Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo que damos a Dios es un trato individual de Él contigo y tú con Él. El dar a Dios tiene que ver con tener libertad total, con fluir en libertad total para entregarle a Él. Es el desapego por aquellos que nos puede hacer perder muchas cosas. El desapego por aquello que nos puede hacer perder oportunidades. Y es una muestra de confianza al ponerlo a Él primero. Ahora yo quiero poner esta base. Dios es suficiente. Dios no necesita nada. Y lo que nos pide en entrega es tu corazón y mi corazón. Pero sabes que Dios quiere sentirse amado por nosotros. Y la entrega a Él y la confianza en Él es una señal de que le amamos, que confiamos en Él. Y en esa entrega le amamos. Confiamos en Él, porque confiamos en Él. Lo que entregamos a Él tiene dos sentidos fundamentales. Número uno, suplir necesidades. Dios en nosotros quiere suplir necesidades en otros. Repito, Dios en nosotros quiere tomar nuestras manos, nuestro corazón, nuestra vida para suplir necesidades en otros. Y la segunda cosa es que Dios quiere tratar contigo y conmigo en lo personal. Porque con Dios, cuando entregamos, recibimos a la misma vez. Si leemos la historia de Génesis 4, después la leen, encontramos a un Abel con generosidad al corazón que da lo mejor y Dios se agrada. Y por otro lado tenemos a su hermano Caín, que no entregó todo al Señor. Ahí está la clave, cuando no entregamos todo al Señor. Dice, en versículo 5 dice, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Notemos que primero Dios miró a Caín y después la ofrenda. En este orden, Dios primero miró a Caín y después la ofrenda. Porque tiene que ver más con el corazón de Caín que con la ofrenda que Caín iba a ofrendarle a él. Tiene que ver con el corazón y la actitud y las intenciones del corazón. Porque en dependencia de la posición y la actitud de tu corazón será lo que tú entregas. En el corazón de Caín habían sentimientos que no fueron entregados al Señor. Habían áreas de su vida que no fueron entregadas al Señor. Eso es provocado por ese corazón que no entrega totalmente su totalidad, su ser y su alma al Señor. Cuando limitamos a Dios en nuestras vidas, establecemos lugares de peligro. Cuando le ponemos límite al Señor en nuestras vidas, establecemos
lugares de peligro. Decimos, Señor, tú puedes entrar aquí y aquí, pero aquí no, porque este lugar me pertenece a mí. Cuando le entregamos al Señor ciertas cosas, pero otras no, se activan lugares de peligro. Porque ese lugar va a ser ocupado sí o sí. Los territorios espirituales y del alma nunca tienen vacío. Siempre hay algo que lo está ocupando. Y si cuando nos entregamos al Señor, no le damos la plenitud a Él en todas nuestras áreas, nuestras vidas, entonces tenemos un conflicto. Estos dos hermanos estaban en la presencia del Señor, los dos. Pero había uno que había entregado toda su vida al Señor. Y cuando entregó su vida al Señor, sintió gratitud por el Señor. Y ofreció todo lo que tenía al Señor. Lo mejor que él tenía al Señor. El Señor sabía que podía contar con todo lo de Caín, porque Caín, porque lo Abel se le había entregado todo. Pero no así Caín. Caín había guardado áreas de su vida que no quería compartir con el Señor. Y eso provocó que cuando Abel ofreció al Señor, el Señor se agradó, provocó la envidia en Caín. Porque esas áreas que Caín no entregó al Señor fue ocupado por sentimientos de envidia. Convirtiéndose así Caín en el primer homicida de la historia que mató a su propio hermano. Los sentimientos de envidia son una señal que no hemos entregado completamente todo al Señor. Es peligroso ponerle límites a Dios en nuestras vidas, porque Dios es Dios de todo o no es Dios de nada. Dios es Dios de todo en tu vida o no es Dios de nada. Tenemos que entender eso porque a veces caminamos, pero hay cosas que no conocemos, no por malo, sino porque no nos damos cuenta. Dios quiere toda tu vida. Dios quiere toda el área de tu vida, de tus emociones, tus sentimientos. Dios quiere, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo entraré a Él. Cenaré con Él y Él conmigo. En la ofrenda hay sacrificios. Hay algo que hay que matar. En el Antiguo Testamento, cuando leemos en el Antiguo Testamento, el pueblo traía sacrificios y sacrificaban animales. La gente traían corderos, traían bueyes, traían de todo animal para sacrificarlo. Era una ofrenda. Ese era bajo la ley. Bajo la gracia, ¿quién es el animal? ¿Quién es el animal? Yo soy el animal. ¿Cuántos animalitos hay aquí? La ofrenda en nuestro corazón. Y algo tiene que morir en ti para que nazca la vida abundante de Dios. Hay un intercambio. Hay un intercambio donde tú pones la ofrenda y Dios pone vida. Hay un intercambio donde hay una nueva vida, hay una transformación, porque tú entregaste la ofrenda. Tú entregaste lo de ti que a Dios no le agradaba. Puede ser orgullo, puede ser ira, puede ser temores, nuestra mentalidad, puede ser la avaricia, puede ser celos. Todos estos son sacrificios que tenemos que llevar al altar.
nosotros mismos somos el sacrificio vivo, santo y agradable, dice el Señor. Una de las cosas más difíciles del ser humano es un corazón que se apega a las cosas. De tal manera que se vuelve un estorbo personal, que aquello que te apega, se te pega a ti, se vuelve un estorbo en tu vida, en tu desarrollo, cada día. Muchas veces las personas que no han entregado todo al Señor es cuando creen que lo que poseen, que sus bienes, que sus habilidades, sus dones, sus talentos son de ellos. Tienen pertenencia total. Y no entienden que gran parte o toda la parte causante de tu bendición viene de Él. Creemos que solo fue nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestra habilidad, nuestra sabiduría, sin que la gracia y su favor estuvieran presentes. Y por eso me pertenecen, Señor, no te pertenecen a ti. Porque yo desarrollé esto, yo hice esto, yo hice dar inversión. Y esto no te pertenece a ti, me pertenece a mí. Esta es mi casa, este es mi carro, esta es mi esposa, estos son mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? En Marcos 10, 17 al 30 hay una historia que habla acerca de esto. Dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El joven le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Y Jesús, que sabe todas las cosas y conoce nuestro interior, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuánto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero era afligido por esta palabra, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. El joven guardaba los mandamientos, intentaba agradar a Dios, pero había algo que no había entregado al Señor y que le iba en contra, que él era un tropiezo, y Jesús, que lo sabe todo, lo sabía. Y Jesús se lo revela y se lo pide, y él no lo entrega, sino que se aflige y se fue triste. Él nunca pensó que el Señor le iba a pedir eso. Muchas veces Dios nos va a decir cosas que no nos gustan. A veces Dios nos va a pedir cosas que nosotros no queremos entregar, que nos duele en el alma entregar, que casi creemos que se nos va la vida si lo entregamos. Y el Señor te lo dice, entrégamelo, dámelo. A Dios no le interesaba el dinero ni las posesiones de este joven, sino estaba tratando con su corazón. Le muestra lo que hay en el corazón, se lo revela. Jesús lo calificó para que fuera su seguidor, sus discípulos. Pero se negó a causa de su apego por lo que poseía.
lo que demuestra, escuche bien, lo que demuestra que lo que él poseía, los bienes que poseía, que él no los poseía, sino que los bienes los poseían a él. Él no era libre. Él tenía una atadura. Muchas veces tenemos cosas, creemos que tenemos cosas, pero realmente las cosas son los que nos tienen a nosotros. Todos los que tenemos hipoteca por 30 años, estamos poseídos por la hipoteca. Tenemos que pagar la hipoteca. O sea, la casa no es nuestra, es del banco todavía. Él no tenía la libertad, era cautivo de sus posesiones. Era controlado por lo que poseía. Y el Señor, que lo sabe todo, lo sabía. Y miró a través de sus ojos el alma, el espíritu de este joven. Le dijo: esto es lo que te tiene atado. Mátalo. Y él no quiso matarlo. Amén. Entonces ahora viene el tema que es difícil para mí predicarlo, pero estoy haciendo esto bajo obediencia. Y es un tema que el diablo ha golpeado, que el diablo ha maltratado, que el diablo le ha dado por todos lados, porque es un problema medular. Todo lo que el diablo ataca es porque es precioso delante de Dios. Y mientras más ataca, más precioso es. Más importante es. Y yo voy a desmenuzar. Yo quiero desmenuzar. En el Antiguo Testamento había una ley, que era la ley del diezmo. Y la óptica de Dios con el diezmo nunca fue lo material, siempre fue el corazón. Fue Abraham en su relación con Dios y su gratitud que ofrece el diezmo, y Dios se agrada de la actitud del corazón de Abraham. La acción de Abraham no fue lo que Abraham le ofreció, sino la actitud con el que Abraham le ofreció a él. En Génesis 14:20, y bendito sea Dios del Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo, como causa de la gratitud en la vida de este hombre, el padre de la fe, llamado Abraham. Él le ofrece porque él quiso los diezmos. La bendición de Dios no vino a Abraham por los diezmos, porque ya Abraham era bendecido. Pero ocurrió algo en la vida de Abraham que aumentó su nivel de gratitud. Y su expresión fue dar el diezmo al Señor. Abraham toma la iniciativa de entregar la 10ª parte de todo a Dios. Años más tarde, Jacob, el nieto de Abraham. Abraham el padre de Isaac. Isaac el padre de Abraham. Y parece que Jacob heredó la generosidad que había en Abraham. La generosidad en ti, tú la inicias, tus hijos y tus nietos la seguirán. La generosidad que hay en ti es generacional, esa generosidad que enriquece
ese principio de abundancia que hay en ti porque eres generoso, tus hijos, tus nietos la continuarán porque vieron en ti el ejemplo. Entonces dice en Génesis 28, 19, 22, en aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob cambió su nombre por Betel. Luego Jacob hizo esta promesa de su corazón: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra conmemorativa que yo erigí será la casa de Dios, y todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Jacob, después de tener un encuentro con el Señor en Betel, él decide entregar, él decide dar la 10ª parte a Dios. Ahora, no era el diezmo de Jacob lo que lo bendecía, sino su entrega al Señor. Tenemos que entender eso de una vez y por siempre. No se trata de porcientos, se trata de tu corazón. Ahora, seguimos en la máquina del tiempo, años después. Bajo la ley de Moisés, fue un mandato formar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el diezmo se convirtió en una norma legal obligatoria para la nación de Israel. Tenía 3 propósitos fundamentales. Número 1, sostener a los levitas y sacerdotes de la tribu de Leví. No recibió herencia en la tierra de Israel, ya que su trabajo era dedicarse exclusivamente al servicio del tabernáculo y al templo. El diezmo era su sustento. Número 2, el número 18:21, perdón. Y aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Quedó como una ley para el pueblo de Israel, no es para nosotros. La pregunta es, ¿por qué? Y aquí viene los heavy duty, como dice un pastor que yo conozco, los heavy duty funky Robbie Wow. ¿Qué ocurre? Quedó como una ley para el pueblo, pero no para nosotros. ¿Qué ocurre? Ocurre la gracia. Bajo su gracia, bajo la gracia que conquistó el Señor, conquistó el peso que tenía la ley. Jesús nos hizo libres. Jesús nos libertó. Pero ¿qué es la gracia? La gracia es un favor que no nos merecemos. Se nos entrega algo que no nos tocaba. No lo merecíamos. Y más que no lo merecíamos, sino que fue un regalo que no teníamos por qué recibir. Pero en su gracia, Él nos lo da. Jesús entregó todo. Jesús no entrega un 10% de Él. Jesús entregó todo. Absolutamente todo. Bajo la gracia la óptica cambia y la generosidad por el favor inmerecido. El Padre espera generosidad abundante después que Él sacrifica a su Hijo para salvarnos. Él sacrifica a su Hijo para libertarnos. Él sacrifica a su Hijo para llamarnos de las tinieblas a su luz admirable. Él sacrifica a su Hijo para librarnos de la muerte y del pecado, de la ley del pecado. Él sacrifica a su Hijo. Y Él espera que nosotros tengamos un alma generosa. La salvación conquistada legalmente en Jesús no tiene precio, es un valor incalculable. No porque no costó, no tenga precio. Una cosa es que algo tenga precio
Y otra cosa es que le costó. A nosotros no hay precio, pero a él le costó todo. A Jesús le entregó todo. Alguien pagó un altísimo precio. Tanto es así que no tiene precio. Fue tan alto, fue tan sublime, fue tan profundo que no tiene precio. No le podemos poner un precio. Es por ello que el 10% no lo representa. Nuestro diezmo no representa el favor inmerecido, la gracia de Jesús. No la contiene tu diezmo ni el mío. Y esto era lo que ocurría en la iglesia de los primeros años. Como respuesta al favor y la gratitud a Jesús. En Hechos 2, del 45 al 47, está en la escritura. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, también comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia lo que debían hacer, lo que habían de hacer salvo. Esa era la atmósfera de los primeros cristianos. Una entrega total al Señor. Era el resultado de una iglesia que comienza después de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Una iglesia que no ponía límites. Y entregaban tantas cosas con generosidad. No había porcientos para ellos. No había porcientos. Era entrega generosa. La generosidad se había ampliado a niveles nunca antes vistos. Por tanto, el 10% bajo la ley, bajo la gracia, no tiene límites. ¿Cuántos dicen amén? Porque no se trata del dinero, se trata del corazón. El que ama entrega, esa es la naturaleza de Dios. Él ama y Él entrega. Siempre Dios está entregando. Cuando te levantas en la mañana es porque Dios te entregó la vida. Cuando respiras es porque Dios te dio el aire, el oxígeno. Cuando eres guardado es porque Dios te guardó, entregó su protección. No somos seres independientes, creamos en Dios o no. No somos seres independientes. Nuestra vida está en Él. En Lucas 21, con esto termino ya. Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en la caja de las ofrendas. No le interesa el dinero. También vio a una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos le daban lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Ocurrió algo en esta mujer, en esta viuda, que lo que tenía lo entregó todo al Señor. Entendió que Dios era más grande que su situación y le entregó todo lo que tenía. Y les aseguro que esa mujer no fue la misma desde ese momento. Bajo la gracia, ante todo lo que Jesús conquistó e hizo, la generosidad es un acto espontáneo de gratitud constante que nos hace vivir en libertad. No es la cantidad, no es el tiempo, no es los recursos que podamos compartir, sino
¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuánta gratitud expresas a Dios de la vida y cuánta generosidad compartes? Lo que entregamos al Señor tiene que ser la respuesta de un corazón que ama a Dios y que agradece en entrega. Una relación madura con el Señor puede producir un alma generosa. Y el alma generosa, la promesa que está en la Escritura es que será prosperada. La prosperidad genuina, donde la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza, va a estar en tu vida y en mi vida. Es cuando hemos sido transformados a la generosidad de Dios. Porque el Señor nos ha hecho verdaderamente libres. Amén. Ponte en pie.